Eh, Espero que se tengan un buen día, licenciado y compañeros estudiantes. Pues el día de hoy nos tocará hablar sobre los contratos de concesión para servicios públicos turísticos. Los integrantes del equipo son José David Escobar Alvarenga, Kevin Eliseo Escobar Trejos, Daniel Vladimir Rojas Castro y mi persona, Daniel Andrés Fernández Romero. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca del tema para que puedan asociarse un poco por si no saben específicamente lo que consiste en un contrato de concesión, sus partes, cómo está estipulado, etc. El turismo a nivel nacional representa un gran porcentaje de ingresos económicos evaluados dentro del Producto Interno Bruto, llegando en 2019 a ser del total de ingresos correspondientes al 6,52%, y con una llegada de visitantes registrada que fue arriba de los 2.5 millones de turistas, representando un incremento del 4.1 en llegadas con respecto a datos tabulados a finales del 2018. La prestación de estos servicios públicos debe estar debidamente regulada y van de la mano junto con las concesiones, las cuales en términos técnicos se entienden que son como aquel acto jurídico mediante el cual se le permite a un particular, en casos de interés general, una prerrogativa que originalmente corresponde al Estado, para que en sustitución de este y por su cuenta y riesgo preste un servicio público o pueda aprovechar y explotar bienes que sean del dominio público. Ya resumiéndolo en pocas palabras, eso significa que es una concesión, se trata de un privilegio que es otorgado principalmente por el Estado, bueno, únicamente por el Estado, a un particular. Consecuentemente a eso, el que obtiene una concesión no tiene antes de ella ningún derecho. O sea que si no se le ha sido otorgada la concesión, no tiene ningún derecho a prestar servicios públicos, a poder aprovechar los recursos y explotar los bienes que sean del dominio público. No tiene antes de ella ningún derecho, ni siquiera limitado, para poder aprovechar, explotar o usar bienes nacionales o prestar un servicio público. Aplicándolo esto dentro de los márgenes turísticos, un contrato de concesión de servicios públicos turísticos se puede entender como un permiso, el cual es la concesión que está otorgado por el Estado y que está plasmado dentro del contrato para la correcta prestación de servicios públicos, explotación y uso de bienes nacionales, ya con el debido derecho otorgado del Estado a la persona particular. Ahora los dejaré con mi compañero que continuará con la exposición. Sí, continúo con mi persona, soy Kevin Escobar y pues en este caso yo les hablo un poco de qué es una concesión. Dice, es una autorización oficial y legal que otorga el derecho de operar con fines comerciales en una persona natural o jurídica u organización. La concesión puede tener forma como un comando, contrato, acuerdo o permiso y está condicionado individualmente en tiempo, costo y actividad. En el tema un poco más específico está la concesión de servicios públicos, público turístico. Es el otorgamiento de un derecho por el cual el Estado encomienda a una persona natural o persona jurídica escogida en función de sus particulares características previamente definidas a los pliegos de la licitación, la gestión por tiempo determinado de un servicio público en transporte colectivo de pasajeros por su cuenta y riesgo a cambio de un precio dado de transporte de turismo, perdón. Este dice que es el servicio destinado al transporte de personas entre un punto específico no registrado dentro del servicio de transporte colectivo público de pasajeros, en donde el punto de destino es un lugar turístico. En eso tenemos las características de la concesión. Puede verse, pues la concesión tiene un carácter complejo, el cual resulta en la conjunción de las siguientes características. Se instituye a partir de un acto unilateral por el cual se determina bajo pautas ópticas el otorgamiento de la concesión.
Su segunda a través de un acto normativo por el cual se regula la organización y funcionamiento del servicio público, en la forma que esto llevará a cabo el uso de provecho o explotación de los bienes concesionados, y adquieren carácter subjetivo a través de un acto contractual, natural y financiero, destinado a establecer ciertas ventajas económicas personal, asegurando la remuneración del concesionamiento, nuevas inversiones para mejorar servicios o bien concesionado y proteger los intereses legítimos del particular y los derechos del consumidor, así como establecer la garantía que resguardan las potestades del control de la administración pública. En concesiones de un servicio público que está un poco más abajo, según el servicio, dice, según el servicio público, según el servicio público, gira en torno de 3 elementos básicos: a saber de las necesidades o intereses que debe satisfacer la titularidad del sujeto que presta el servicio y el régimen jurídico al que se encuentra sujeto. En segundo lugar, resalta que en el caso de las concesiones de servicio público corresponde a los particulares proponer y emplear las mejores técnicas en su operación y soportar las largas económicas que implica su ejecución. Cuando el Estado otorga concesión, actúa no en vista del interés concesionario, sino del interés colectivo. Por ello, la intervención del Estado es una garantía de que la prestación se llevará a cabo con las mejores condiciones de eficacia y constituye una responsabilidad para el mismo que la concesión se otorgue adecuadamente. En el transporte turístico, la concesión del turismo en la actualidad es una mercancía que constituye para los países fuertes ingresos y divisas. Ahí presenta como una actividad rentable que por lado fecunda las 4 etapas de la economía: manufacturación, circulación, distribución y comercialización del servicio. Y por otro, es motivo por establecer desde el derecho económico regulaciones que pueden abarcar los aspectos importantes empresariales, administrativos, penales, protección de usuarios, normas legislativas y la seguridad del turismo. Esto embarca siempre en las concesiones. A continuación los dejo con mi compañero que sigue un poco más explicando el tema. Bueno, ahora yo continuaré hablando sobre este tema, sobre el nacimiento del contrato. Un contrato es una concesión que se debe formalizar mediante un documento de forma privada o pública, o de llegar a un simple acuerdo entre ambas partes, por las contrataciones que pueden tener y las obligaciones de hecho que pueden derivar. Es recomendable que se haga siempre de manera escrita para tener una constancia y para poder tener una constancia de prueba y determinar los hechos originarios del contrato. Parte del contrato de concesión. Concede a la persona o entidad o empresa dueña de la propiedad de bienes y servicios o marca de la pendiente concesionario de la parte entidad de la empresa que explota por una cuenta de bien o servicio de la marca parte. Elementos básicos para una presentación de la concesión. Es un servicio en cuanto a la concesión para la presentación de un servicio público. En primer lugar, debe tenerse considerando expuesto a la sala de lo constitucional del 4 hasta el 97 de la fecha del 26 del 7 de 1998, según la cual el servicio público gira en torno a 3 elementos básicos, a saber, de las necesidades de interés para satisfacer los titulares del sujeto que presenta el servicio y que régimen jurídico que se encuentra sujeto. En segundo lugar, es importante resaltar el caso de la concesión de servicios públicos, conceder las particularidades, proponer y emplear las mejoras técnicas de la operación para soportar las cargas económicas que implica una ejecución.
Cuando el Estado otorga una concesión, actúa en vista del interés del concesionario, sino del interés colectivo. Por ello, la intervención del Estado es una garantía para la presentación que llevará de las mejores condiciones de eficiencia que constituyen una responsabilidad para el mismo de la concesión que otorgue adecuadamente. Algunas características de la concesión son: con el contrato de la concesión es el resultado del acuerdo, la voluntad que constituye y el perfeccionamiento del simple conocimiento de las partes, necesidades que requiere la existencia de dos partes para la celebración y existencia del contrato, del trato exclusivo que resulta el compromiso para el tiempo de duración del contrato y cumplir las obligaciones de estos que implican la necesidad de su ejecución sucesiva de los actos prioritarios del contrato. El contrato, la concesión significa una remuneración para el concedente que puede constituir los hechos de las tarifas y las tasas voluntarias o la participación que otorga la explotación del bien. Anticipo de la legislación colombiana no regula el tipo de contrato, ni el Código de Comercio, ni el Código Civil, mediante al expresante, por el que los contratos rigen al principio de la liberación contractual que pueden las partes para formar el efecto de la extensión del contrato del marco general de la ley al final, o existen contratos de conclusión que deben devolver de los bienes, obligaciones de las partes del contrato de conclusión, autorizar al concesionario para la explotación de cosas concedidas, realizarlo pactado, lo cual constituir al hacer un ejemplo o colocar, no hacer o almacenar la misma región o velocidad del concesionario, entregar de forma, en plazos y condiciones al concesionario de los bienes de la mercancía, entregar las formas de plazos del concesionario de bienes y mercancías, entre el pactado del contrato, concesionario, explotar las cosas de conciencia de la actividad o nombre por el cual de la propia están las obligaciones esenciales del concesionario, que puede ser un objetivo del mismo, del contrato. El concesionario debe ser necesario, así el accionario, para desarrollar las actividades u objetivos del placer de las condiciones pactadas. Esta obligación resulta sustancial por lo cumplido de ella, puede depender la calidad y la imagen de los productos, de servicios o marcas propiciados del concedente, permitir al concedente, aunque el concesionario actúa de nombre y cuenta con la propia y supone con la independencia jurídica, pagar al concedente en la forma, cuestionar los bienes entregados en la conclusión, interpretar los controles de actividades necesarias, las demás obligaciones pactadas. Bicentenario de transporte, en el rector, coordinario de representación de servicio público de transporte, en la relación con los casos de no culpa, el bicentenario del transporte, en el rector de la coordinación de normativa de la política de transporte mediante la Dirección General de Transporte. Y bueno, las concesiones otorgan propiciar un servicio público para recibir las contrataciones económicas, a tal que los establecimientos superen el acto de concesión que trate los privilegios de Estado que otorgan una particularidad. Por ello, se hace sostenido en una particularidad de la concesión de carácter originario del negocio, considerando en el sentido que debe tenerse una cuenta principal del derecho del concesionario, dividiendo la formalización de la concesión por medio del contrato correspondiente. En el contrato de la concesión es suscrito del poder gestionar el servicio público de transporte del pasajero, del derecho a la provisión de servicio mencionado
y en mención y recibir una contratación económica por parte de los usuarios del establecimiento del artículo 47 de la ley RGTT. Aquí en lo que es la responsabilidad, al principio la responsabilidad ante los terceros es la exclusiva del concesionario, debido a que éste, por naturaleza del contrato de la concesión, actúa de nombre y actúa propia, lo que supone que deberá asumir cualquier consecuencia o reclamo a terceros. No abaste, puede existir excepción frente a la responsabilidad ante terceros, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios explotados, como por ejemplo el caso de los concesionarios de automóviles, en el cual los concesionarios solo es responsable por la venta y servicio de la preventa inherente o pactados en la fabricación del vehículo y especial de los errores de fabricación del producto, además de las circunstancias probadas, no depende del concesionario y eficiencia de la responsabilidad del concedente. Aquí podemos presentar un par de artículos relacionados. Y bueno, a continuación, mi compañero Vladimir hablará sobre una pequeña conclusión sobre este tema. Perfecto. En conclusión con este tema, tenemos lo que es, ¿verdad?, la concepción, que es un acto complejo de derecho público turístico que integra los elementos de los actos administrativos. Ese reúne características de índole contractual, pero que no se limita a la electricidad que se adopta para definir que no es una cosa ni la otra. Esto es que no es un contrato ni un acto administrativo. Es decir, que a través del tiempo el Estado ha transferido a las partículas ciertas facultades y obligaciones, que originalmente le corresponden a ejercer, ¿verdad? Y es que las han transmitido porque ha tenido la incapacidad de llevarlas a cabo por su propia cuenta, ya sea porque tienen los recursos técnicos, materiales, humanos o financieros para ejecutarlos. En fin, esta figura de derecho administrativo también se integra por factores financieros, sociales, económicos y turísticos que hacen con la concepción, que es realmente un acto complejo de derecho administrativo, como lo mencionaba, que no le basta hacer un acto administrativo ni un contrato, ni siquiera una mixtura de los dos, pues las necesidades de la población evolucionan y con ello las leyes y existe una forma a una norma que regule la concepción. En fin, podemos decir, ¿verdad?, que cualquiera que fuera la razón de su incapacidad o estrategia administrativa, lo cierto es que se ha ejecutado por sí mismo sus obligaciones o facultades, sino que lo ha hecho a través de terceros, con la oportunidad de que estos prestatarios pueden beneficiarse económicamente de esa ejecución de facultades gubernamentales en sustitución a la administración pública, de lo que es el origen de la concepción. No existe un consenso unánime de lo que es la naturaleza de la concesión, pues algunos opinan que es un acto administrativo, otros un contrato, o que tienen una naturaleza contractual, y otros más señalan que es un acto mixto. Pero esto no se queda en el tintero doctrinal, sino que también se ve reflejado en las legislaciones donde se adaptan posturas distintas de lo que es la concepción, partiendo desde luego de una concepción de lo que la naturaleza de la concepción representó en su momento para el legislador, ya sea un acto administrativo o un contrato. Esto sería todo por dar finalizado este tema.